siento solo y que no tengo salida. Pareciera que nadie me quiere ayudar. Amados hermanos, estamos ya en el día martes de la Semana Mayor y estamos analizando, estamos estudiando los temas de esta semana, los eventos del Getsemaní a la cruz. En esta ocasión quiero invitar a cada uno de ustedes a que leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en los versículos 41 al 53. Y leeré la palabra del Señor, ustedes lo leen con paciencia ahí en su casa. Dice así la palabra del Señor: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Quiero hacer unas preguntas, queridos hermanos. ¿Alguna vez usted ha experimentado ese sentimiento de soledad? ¿Alguna vez usted ha caminado por senderos de la vida en situaciones de peligro y sin recursos de apoyo? Tal vez usted en algún momento ha tenido luchas y pruebas y en esos momentos ha sentido que nadie está a su lado. O en algunos asuntos delicados de la vida, en algunos asuntos peligrosos que tal vez usted desea el apoyo de alguien o de muchos, y en ese momento usted se siente solo y sin ayuda. ¿Y qué es lo que más deseamos cuando estamos pasando por un trance de la vida, por una situación difícil? Lo que más deseamos es el respaldo de alguien o de muchas personas. Es la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando estamos en un camino de soledad, es cuando más entendemos precisamente la necesidad de compañía, de apoyo y ese cerco espiritual que cada persona necesita. Hemos leído una porción de la palabra de Dios y vamos a ponerle en esta ocasión un título a nuestro tema. Le llamaremos Soledad en el Camino. Soledad en el camino. Y vamos a hablar precisamente de ese tramo, del camino que Jesús recorrió
desde el huerto de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote Anás. Y vamos a observar que en nuestro pasaje que hemos seleccionado hay varios asuntos interesantes para entender precisamente el significado de nuestra vida cuando nosotros también experimentamos esa sensación de soledad. ¿Te sientes solo en la vida o en tus asuntos? Esta es la primera consideración que vamos a tener. ¿Te sientes solo en la vida o sientes que estás sola o solo en tus batallas? El pasaje nos muestra dos realidades, dos situaciones en las que tenemos que entrar primeramente en consideración. Primero, vemos al Señor Jesús orando intensamente. Vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una oración ferviente y constante. Vemos al Señor apegado a su misión sin despegar precisamente el dedo del renglón, porque a eso Él había venido. Jesús está pasando por un trance en su vida y a esto se le llama estado de humillación. Esta es la característica que domina todo el proceso desde el Getsemaní hasta la cruz. Pruebas, sufrimientos, dolores, y en esta ocasión hablaremos de esa soledad de su camino o de su recorrido. La primera entonces es a un Señor Jesucristo consagrado, buscando la fortaleza en el Padre Celestial, y por el otro lado el pasaje nos muestra a un grupo de amigos, de seguidores que son sus discípulos, y este grupo precisamente están en un profundo abandono. Un grupo que manifiesta un profundo abandono espiritual y también anímico, moral, y en muchos sentidos ellos están aparentemente ausentes, pero su cuerpo está allí. Son dos grupos, uno que se ha quedado un poco más lejos y Pedro, Jacobo y Juan que le siguen más de cerca. Pero la palabra del Señor dice que Él se fue más adelante como a un tiro de piedra. Y un tiro de piedra es aproximadamente 25 metros. Eso es lo que el Señor avanzó más hacia adelante para orar. Es decir, Él de alguna manera también buscaba esa soledad porque sabía que en poco tiempo, en pocas horas, había de llegar el momento de encontrarse o enfrentarse solo con la muerte. Y en ese sentido es que Él está en preparación y sus discípulos que deben rodearle, acuerparle, parecen estar ausentes en su vida y en su ministerio. Bueno, ahora vamos a hablar de una estrategia que el Señor Jesús usó. Le vamos a llamar a esto estrategia de guerra espiritual. Quizá podríamos ponerle otro nombre, pero le llamemos así porque se me viene a la mente algo que he leído. Se dice que cuando la reina de Inglaterra estaba en peligro y la nación en riesgo de ser invadida por un ejército extranjero, ella dijo: yo tengo más miedo o temo más a un ejército de cristianos de rodillas orando que a un ejército de 10,000 soldados. Y esto es cierto, amados hermanos. El Señor Jesús encontró la fortaleza precisamente de rodillas en el huerto de Getsemaní, pero sus sufrimientos eran grandes y el abandono de sus discípulos también era bastante visible. El Señor Jesús tuvo 3 tiempos de oración. La palabra del Señor dice que se fue la primera vez y cuando regresó, sus discípulos estaban durmiendo. Después fue a orar de nuevo y dijo las mismas palabras en su oración, pidiendo si es posible de mí que pase esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresó el Señor después de haber estado 1 hora
no sabemos si fue una hora exacta o un tiempo, pero después regresó y encontró a sus amigos durmiendo. Estaban cansadísimos, sus ojos estaban velados y su corazón estaba con una extrema tristeza, y ellos no podían ser apoyo espiritual en ese momento en oración. Se fue la tercera vez y oró al Padre Celestial. Cuando regresó, encontró a sus discípulos otra vez durmiendo, y ese no es un apoyo. A eso le llamamos soledad, ¿verdad? A eso le llamamos falta de un respaldo espiritual. Pero hay grandes lecciones en esta palabra del Señor. Un equipo de oración, vemos que le ha fallado al Señor. Tal vez nosotros hemos fallado de muchas maneras, y sin embargo Dios tiene una provisión maravillosa. Punto número 2, cuando en verdad estás solo en tu vida, recuerda que siempre habrá una provisión divina. Cuando te sientas solo, o cuando en realidad estés solo, porque muchas veces la soledad solamente es una percepción, solamente es algo subjetivo, solamente es un sentimiento, y otras veces, como cuando el Señor Jesús oró en la cruz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Eso era una realidad. Eso ya no era una percepción solamente o un sentimiento. A nosotros nos pasa frecuentemente que muchas veces nos sentimos solos. Pero si aún eso fuera realidad, de estar solo en el camino, o solo en las luchas, o solo en el ministerio, como es bien común, que en el ministerio muchas veces experimentamos una terrible soledad. Si eso fuera cierto, recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a unos de sus discípulos, que extendió la mano y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, y le dijo: basta ya, ¿no crees que yo podría orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Y esto es precisamente lo que da la oración, una seguridad de que no estamos solos. Si en el camino nos sentimos solos o estamos verdaderamente solos, la oración nos da certeza, la oración nos da confianza. El Señor Jesús podía orar a su Padre, y el Padre podía enviarle legiones, o sea, ejércitos de ángeles, tal como sucedió con Eliseo en el monte de Samaria, y el Señor podría resolver toda esa cuestión en un segundo. Sin embargo, el Señor sabía a lo que había venido y a lo que iba encaminándose hacia la cruz. Por eso reprendió a su discípulo que había cortado una oreja, y además de eso sanó la oreja de Malco, y además de eso les dijo: no es con espada, porque el que a hierro mata, a hierro perecerá. Y el Señor les enseñó que las luchas en el evangelio, que las luchas en la vida cristiana, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, es con la oración, es con su palabra, y es con la provisión que Dios nos puede dar en cualquier momento. En ese momento hubo una provisión celestial, hubo una provisión de la providencia divina. Un ángel se le apareció a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso, que en los momentos difíciles o en los momentos de soledad, Dios tiene una provisión bendita. Para nuestro Señor Jesucristo fue un ángel. Pero vemos en las Santas Escrituras que no solamente al Señor Jesucristo se le envió un ángel, un mensajero para fortalecerle. Encontramos también cuando Daniel estaba en el foso de los leones, y Daniel dijo que no le pasó nada porque Jehová había enviado a su ángel. Recuerdan también cuando Lot fue librado de la destrucción de Sodoma, en el fuego que cayó del cielo y consumió la ciudad.
¿Quiénes fueron los que llevaron la palabra de salvación para que escapara por su vida? No, fueron ángeles de Dios, enviados de Dios. Y además de eso, Elías estaba en el desierto, triste, deprimido, deseando morirse. ¿Y qué fue lo que él vio cuando alguien le tocó? Sino un ángel del Señor que le decía: Elías, levántate y come. Un ángel del Señor le tocó 2 veces y Elías se levantó, miró y había una torta. Y había comida y había sustento. Él no estaba solo, pero él había dicho: Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado, y solo yo quedo y me buscan para quitarme la vida. Y él deseaba morirse. Pero vemos que Dios siempre tiene una provisión cuando te encuentres solo, cuando parece que no hay solución, no hay salida. Cristo recibió la ministración, la fortaleza de un enviado de Dios, y el Señor enviará a tu vida una respuesta que yo no sé de qué manera será. También encontramos en la palabra del Señor que dice que el Señor mandará cerca de ti sus ángeles para que te guarden en tus caminos. Esa es una promesa de Dios. Podemos entenderla, debemos creerla, y cuando te sientas solo, debes acordarte que siempre hay una promesa del Señor. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y habían muchos peligros, y era grande el hambre que experimentó nuestro Señor después de 40 días y 40 noches, el Señor dice en su palabra que unos ángeles vinieron y le servían. Y yo pienso, ¿qué es lo que le servían a Jesús en el desierto? Yo más pienso que Dios envió para que le dieran comida en el desierto, donde no hay comida y donde no hay agua y donde se siente uno solo. El Señor tiene una respuesta. Por eso no estás solo, no estás sola en el camino. El Señor ha prometido que aunque andes y en valle de sombra de muerte, o aunque pases por el fuego, o aunque cruces por los ríos, el Señor estará contigo, así como estuvo con nuestro Señor Jesucristo en sus batallas espirituales en el huerto del Getsemaní y en el camino hacia la cruz. Podemos, hermanos, confiar plenamente en la providencia y en la provisión soberana que Dios tiene en cada momento. En tercer lugar, quiero hablar de este punto. Los discípulos no pudieron ser un sustento en el momento más necesitado o más necesario. Los discípulos no pudieron acuerpar al Señor. Ellos se durmieron, porque dice la palabra del Señor que sus ojos estaban cargados de sueño a causa de su tristeza. Y vemos que el Señor no reprendió a sus seguidores. Ellos tenían actividades tan intensas y era lo más normal que podía suceder en un equipo de trabajo de esta calidad. Él no los reprende, solamente les hace una pregunta a la conciencia de ellos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y eso es lo más natural que puede suceder. Pero después de la tercera vez les dijo: dormid ya y descansad. Algo que me llama la atención, queridos hermanos, en este pasaje es que dice en el versículo 45: dormid ya y descansad. Y a continuación, en el siguiente versículo dice: levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Y quiero decir esto, hermanos, ¿qué les quiso decir en realidad el Señor? Descansen ya, duérmanse, pues están demasiado cansados y tristes, dedíquense a ustedes. O en realidad le dijo: levántense y es tiempo de actuar. Parece ser que la primera palabra, dormid ya y descansad, es en un sentido espiritual. Ellos necesitaban saber que la hora, el tiempo de la oración, de la batalla espiritual había terminado, y ahora era tiempo de actuar físicamente, porque le dice: levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega.
La palabra del Señor dice que aún estaba hablando cuando una turba, cuando una muchedumbre de gente desordenada, de gente agitada, cuando una muchedumbre de gente llegaban allí con palos, llegaban allí armados, buscando al Señor Jesús. Entonces, aquí entramos a una cuarta consideración. Cuando el Señor todavía estaba hablando a sus discípulos, llegaron a buscarle y era todo un ejército. Allí iban los sacerdotes, los principales sacerdotes. Ahí iban los ancianos del pueblo, representantes de la autoridad. Allí iban escribas, fariseos, saduceos. Allí iban alguaciles y soldados. Me estoy imaginando toda la fuerza judicial, toda la fuerza, todo el poder de una nación, la fuerza política, la fuerza religiosa y militar, todos en contra del Señor Jesús, buscándole para arrestarle. Y la palabra del Señor dice que cuando Jesús los vio, dice el evangelista San Juan, capítulo 18, del 3 al 6, que sabiendo todo lo que a Jesús le había de acontecer, se adelantó y les dijo una pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él contestó: yo soy. Cuando esa palabra salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo, yo soy, ellos, policías, alguaciles, soldados, ancianos, escribas, fariseos, saduceos, todos los representantes del pueblo de la nación de Israel oyeron esa palabra: yo soy, y al instante retrocedieron y cayeron. Y cayeron de seguro atemorizados, porque esa palabra solamente ellos la conocían, que se refería a Dios, el Dios que sacó con mano poderosa a su pueblo esclavo de Egipto. Dios se había revelado a Moisés y se había revelado a su pueblo y a Faraón como el gran yo soy. Entonces esa palabra nuestro Señor Jesús la mencionó: yo soy, y aquellos retrocedieron y cayeron. Quiero decir, amados hermanos, que si hemos experimentado alguna vez soledad en nuestro camino o en nuestras luchas o en la vida cristiana, siempre la palabra de Dios será una provisión para nuestro camino. Si nosotros también caminamos alguna vez hacia el sufrimiento, hacia las crisis económicas o crisis de salud, Dios tiene una palabra poderosa. Dios tiene un recurso espiritual. Siempre en nuestras luchas espirituales, aún hasta en los sueños, la palabra del Señor nos hace más que vencedores. Por eso, la palabra de Cristo hay que aprenderla, hay que meditarla, hay que creerla, hay que vivirla, y en el día de la necesidad hay que usarlo. Porque esa pregunta y esa palabra de Cristo: ¿a quién buscáis? Y yo soy, fue la que le dio la victoria. Bueno, el propósito no era destruirlos. El propósito era simplemente decir quién era Jesús. Es precisamente el poder de Cristo que se ve manifestado en su palabra. Los enemigos también tienen sus propias estrategias de guerra, son montoneros. Los enemigos también tienen una organización. Ellos vienen armados, ellos vienen en una gran turba, una gran multitud, todos gritando: odiosos, odiosos. Todos vienen con un corazón de rechazo hacia Cristo, de rechazo hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios, y ellos vienen allí de noche. Y esa es una de las cosas que el Señor Jesús le reclama o le reprocha. Todo el tiempo estuve enseñando delante del pueblo, enseñé en el templo siempre. ¿Por qué no me prendisteis? Era algo así.
era algo así como una persecución para arrestarlo en secreto, de modo que el pueblo no se diera cuenta. Y en sus injusticias y en su humillación y en todo lo falso que hubo en ese proceso, desde el Getsemaní hasta la cruz, nadie le hizo justicia a nuestro Señor Jesucristo. Allí estaban todas las autoridades religiosas, allí estaban las autoridades civiles, allí estaba todo el poder de la nación, y el Sanedrín se reunió. Dice la palabra del Señor, voy a leer 2 versículos, versículo 47 y 54, dice así: y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Quiero hablar de este asunto como estrategia del enemigo. Aquí vemos que a Jesús lo arrestan de noche, de manera ilegal. A nuestro Señor Jesucristo en su soledad no tuvo el apoyo necesario. Y dice aquí la palabra del Señor que lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y aquí hay otra cosa que explicar. El sumo sacerdote en aquel tiempo se llamaba Caifás, pero el suegro de Caifás se llamaba Anás. Anás ya había sido sumo sacerdote antes que Caifás, pero como era el suegro y como tenía tanta autoridad Anás, entonces a Jesús arrestado lo llevan a la casa de Anás, mientras que Caifás, el verdadero, el que tiene la autoridad en ese momento, está reuniendo en su casa al Sanedrín, es decir, aquel grupo de gente importante o gente poderosa que gobernaba la ciudad. Entonces nos damos cuenta de lo ilógico del proceso, que cuando Jesús estaba solo, no habían autoridades a su favor, solamente su Padre Celestial o nuestro Padre Celestial. Pero el Sanedrín inicia un juicio en todas formas injusto y un proceso de todas maneras ilegal. Bueno, el Señor Jesús entonces está siendo sometido a un proceso. Por eso vemos que Él está solo. Su Padre hasta ahora está proveyéndole de lo necesario, proveyéndole de la fortaleza espiritual, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús, cuando llevó todos nuestros pecados, que el Señor Jesús, cuando pagó todas nuestras culpas, toda nuestra condenación y toda la maldición que nosotros merecíamos, en ese momento verdaderamente estuvo totalmente solo. Y esto nos da algunas enseñanzas para nosotros. Y quiero terminar con estas palabras, queridos hermanos. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana nos sintamos solos, débiles, y cuando nos sintamos confundidos o tristes, hay una provisión de Dios, y son sus ángeles que constantemente están ministrándonos en cualquier parte y en cualquier lugar, aunque no nos demos cuenta. También en nuestras luchas y tentaciones debemos recordar que no caminamos solos, como Elías, como Daniel, como Lot, como los profetas que recibieron esa provisión bendita. Nosotros también recordemos que no caminamos solos ni en las luchas ni en las pruebas. Y también recordar que Dios es nuestro único sustento y nuestra única fortaleza. Cuando te sientas solo y pienses que no hay nadie para ayudarte, recuerda que tenemos un Dios que nos mira y nos ayuda desde el cielo. Que Dios los bendiga con estas palabras, mis amados hermanos.
Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar.